Muy buenas tardes. Se le solicita a todos los presentes en esta charla magistral puedan silenciar sus micrófonos, por favor, y contarles que durante la presentación se activará un link al finalizar la actividad para que ustedes puedan llenar una encuesta que se nos necesita, digamos, como requerimiento para validar toda la información que ustedes nos puedan dar en esta oportunidad. Voy a proceder para su conocimiento a grabar esta actividad, ya se está grabando, por lo tanto, estimadas y estimados directores de carrera, coordinadores, docentes de nivel, asignatura y docentes de la carrera de enfermería, estudiantes de tercer nivel, cuarto año, internas e internos y egresados de enfermería de la Universidad Central. Les damos la más cordial bienvenida a la primera actividad de vinculación con el medio de la carrera de enfermería 2021. Hoy, 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud en un difícil contexto sanitario. Es por ello que hacemos un reconocimiento al personal de apoyo, los técnicos en enfermería, enfermeros y enfermeras y por supuesto médicos y médicas que hoy están en esa primera línea de batalla. Es para nosotros una tremenda oportunidad la de actualizar conocimientos claves en relación al manejo del shock. Para ello, contaremos con la distinguida participación del doctor Javier Gárate Sagredo. Él es médico internista y cardiólogo, director médico de la Clínica Los Maitenes, jefe de la unidad de paciente crítico de la Clínica Red Salud. Antes de que comience, doctor, voy a dejar con ustedes a nuestra directora de carrera, quien nos va a dirigir unas palabras antes de que usted pueda partir. Gracias, Pame, por este espacio. Muy breve. Primero que todo, saludar y darle las gracias al doctor Javier Gárate por el tiempo que nos regala y los conocimientos que nos van a permitir entregar mejores cuidados a nuestros pacientes. Hoy, tal como dijo Pamela, estamos conmemorando, ¿verdad?, un día más del Día Mundial de la Salud, que se crea, ¿verdad?, o se celebra con motivo de la creación de la Organización Mundial de la Salud por allá por el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. El lema de este año es construir un mundo más justo y saludable, y que tiene y está muy relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que el granito de arena del día de hoy es más que un granito de arena. Nosotros podemos construir un mundo más justo dando una buena calidad de atención a todos nuestros pacientes, independiente de su condición social o económica. Por lo tanto, de verdad, muchas gracias, doctor, y a todos nuestros estudiantes, egresados y enfermeras que nos acompañan, esperar que esto sea beneficioso para ustedes como profesionales y también para quienes reciben finalmente nuestra atención. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra directora de carrera y cordialmente, doctor, la plataforma es suya, así que puede comenzar nomás. Momento, lo estamos como arreglando. Dennos un segundito. A ver ahí. A ver ahí. El doctor puede a ver, yo proyecto, y usted puede, digamos, habilitar el audio y la cámara. Estoy con el audio y la cámara habilitada.
Ya, doctor, cuando usted diga nomás. Si quieres, proyecta nomás, Mireya. Aquí. Mira. Editaste ya, ¿no? Yo veo proyectado. O sea, si lo... Ya. No, espera un poquito, a ver. Cata, ¿tú ves o no? Sí se ve, Mireya. Sí, mire, se ve la presentación. Sí. Ya. Habría Sí, que ponerla Poner en modo- pantalla completa. A ver. Ahí. Ujú. Sí, aprieta ahí, Mireya, yo creo. Sí. Ahí. Ahí, doctor, usted ve o no. Yo veo la presentación, pero no la veo completa la pantalla. Veo la presentación en el formato del Power. A ver, de nuevo. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Estaba bien? No. Ahí la pongo otra vez. Mm. ¿Ahí sí o no? ¿O no todavía? No aparece. Ya. Y no tienen no tienen la posibilidad de permitirme el privilegio para yo subir la presentación desde mi computador. Se supone que sí, doctor. Si no, acá hay otra forma y aquí sí va a ser más fácil. Listo, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, ahí está, parece, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer a la dirección de escuela por la invitación. Es un tema siempre interesante de abordar en todos los aspectos de la medicina, y especialmente la medicina crítica. Cuando me invitaron a hacer esta charla, en fondo, estuve pensando y dándole un poco vuelta a cómo poder entregarle a ustedes una información que fuera bastante digerible y también aplicable, digamos, que en definitiva es lo que nos importa cuando estamos en nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, vamos a partir con un caso clínico real, que se lo voy a ir contando, y después me gustaría que al final de la clase, en fondo, viéramos qué es lo que no se hizo con este caso clínico de manera adecuada, ¿cierto? Y cómo podríamos haberlo hecho distinto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto es un masculino de 36 años obeso que tenía antecedentes de una insulinoresistencia y la historia clínica es una historia corta de 5 días de evolución que tuvo dinofagia asociada a fiebre cuantificada en 38 grados, ¿no? Fue evaluado por médico particular en consulta, se le diagnosticó una amigdalitis pultácea y se decidió manejo con acitromicina más AINE. Siguiente. Fíjense usted que este paciente presentó una evolución tórpida asociándose a una cervicalgia, fundamentalmente a expensas de un volumen cervical anterior, un aumento de volumen cervical anterior y persistencia de fiebre y ionofagia. Por lo tanto, consultó al día 6-7 más o menos de inicio de síntomas a la unidad de emergencia y fíjense ustedes que el ciclo vital del ingreso a las 10 a.m. de este paciente era lo que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿no? 80-50 presión, una frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, eso estaba en ritmo sinusal, saturando bien y tenía una temperatura axial de 38,5 grados. Es decir, es un paciente que estaba hipotenso, cierto taquicárdico,
y febril, ¿ya? Y el examen físico lo que demostró que el enfermo se veía somnoliento, estaba moteado, ¿cierto? Estaba deshidratado, la siguiente. Y entonces, cuando se examinó, efectivamente había un aumento de volumen en la región cervical anterior, anterolateral en realidad, izquierda, sensible a la palpación, y los diagnósticos de ingreso en ese momento en el servicio de urgencia, ¿cierto? Se decidió ingresar al paciente, lógicamente, fue una sepsis severa, shock séptico, inicialmente no había tenido ningún manejo, tenía un flegmón cervical como observación y había una falla renal aquí en 2 porque habían llegado algunos exámenes de laboratorio en donde mostraba una creatinina en 2,6. Es decir, si uno mira solamente, digamos, el cuadro clínico, pareciera ser que estamos frente a un shock, digamos, ¿cierto? Un paciente que está taquicárdico hipotenso, ¿cuál tipo de shock será? Bueno, lo iremos discutiendo durante la presentación, pero era un paciente bastante complejo al inicio y un paciente joven además, ¿no? Y fíjense ustedes que desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos, que están en los registros, digamos, de enfermería, en fondo, se le habrían administrado 1,5 litros de suero fisiológico. Y eso, la verdad es que cuando uno miraba el registro, en fondo no había ninguna respuesta en el control de signos vitales. Es decir, seguía hipotenso y seguía taquicárdico, indudablemente en un paciente obeso, polemizarlo con 1,5 litros, digamos, es prácticamente no pasarle nada de volumen. La residencia de turno decide pedirle un escáner de cuello, el cual demuestra el diagnóstico planteado y por lo tanto se contacta al cirujano cabeza y cuello y ese cirujano llega más o menos a las 22 horas. El paciente decide ingresar a pabellón en una emergencia prácticamente séptica para desfocarlo, en fin. Y cuando le inducen anestesia, el paciente hace un paro cardiorrespiratorio, una sistolía y se constata el fallecimiento a las 23:15 horas. Entonces, en la clase un poco mirado este esquema, digamos, este caso clínico en fondo, me gustaría que discutiéramos qué es lo que habríamos hecho distinto y por qué lo hubiésemos hecho distinto. Y para eso vamos a tratar de hablar aspectos fisiopatológicos del shock y voy a tocar los principales en fondo a lo largo de la presentación. Siguiente. Fíjense ustedes que cuando uno ve una imagen así, es decir, tenemos un moteado importante, un model score que en la figura, digamos, del lado derecho de su pantalla, en fondo es un model score de 4, es decir, tengo una hipoperfusión tisular importante, privilegiando, digamos, la perfusión de órganos vitales. Eso habla, ¿cierto?, de un severo estado de entrega de oxígeno, digamos, a nivel tisular y por lo tanto, ¿cierto?, hay una serie de fenómenos que vamos a empezar a discutir. Siguiente. Entonces, esto es, digamos, una definición de lo que significa el shock. El shock es un síndrome, ¿sí?, que se caracteriza, es decir, son signos y síntomas, digamos, que se caracterizan por un trastorno en la perfusión sistémica que conduce a una hipoxia celular generalizada y una difusión de órganos vitales. Ahí les pongo las mortalidades aproximadamente del shock séptico y el shock cardiogénico, ¿cierto? Que uno podría variar el cardiogénico de acuerdo, digamos, a la accesibilidad que uno tenga, digamos, a tratar al paciente. Pero en general, aquí lo fundamental, ¿cierto? Entonces, no es una hipoperfusión de tejido, entonces que genera hipoxia celular y esa hipoxia celular genera una serie de fenómenos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Siguiente. Yo creo que una de las cosas interesantes en preguntarse desde el punto de vista fisiopatológico, en fondo, es cuando yo tengo un paciente hipotenso. ¿Qué es la presión arterial? Si ustedes se acuerdan de las clases de fisiología básica, en fondo la presión arterial es, digamos, el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y si uno va un poco más allá, el gasto cardíaco, ¿cierto?, es frecuencia cardíaca, en fondo, por el volumen de fin de diástole. De manera que, si uno analiza el caso, en fondo, el paciente tenía un volumen de fin de diástole muy disminuido, probablemente, ¿cierto?, por lo distributivo que está, por la deshidratación, y prueba de ello era la somnolencia, en fondo, y también la alteración de la función renal, que ya estaba con una creatinina en 2,6, y estaba tratando de compensar su gasto para poder mantener una presión estable a través de frecuencia. Si ustedes se fijan, la resistencia vascular sistémica en este paciente está prácticamente anulada, ¿cierto? Porque en estadios de lo que conozcamos, digamos, de shock, tanto hemorrágico, digamos, anafiláctico, lo que sea que lo vamos a desarrollar, la resistencia vascular sistémica, ¿cierto?, es una caída importante o genera una caída importante y por lo tanto compensamos con gasto. Ahora, la resistencia vascular sistémica genera activación entonces, y se los puse ahí al ladito, un poco más chico, ¿cierto? Esto solamente acordándonos de fisiología, ¿cierto?, de los vasoreceptores aórtico y carotídeo, que se integran a nivel del centro vasomotor generando una adrenergia importante, ¿cierto? Y no solamente adrenergia, sino estamos
en secreción importante de factores tipo péptido natriurético atrial, también ventricular, para poder generar reabsorción del sodio, ¿cierto? Y mantener una volemia efectiva, entendiendo como aquella volemia, en fondo, que perfunde órganos y mantiene la estabilidad de órganos, ¿sí? Como una cosa muy importante es la mantención de la presión arterial, ¿cierto? Yo me he dedicado al intensivo muchos años y una de las cosas importantes que siempre nos dicen, digamos, el grupo, digamos, y el equipo de enfermería, todo el paciente está hipotenso, ¿cierto? La hipotensión implica esta figura tan sencilla que yo les coloqué aquí, que me ha ayudado tantas veces en pensar cuál es la causa de lo que está pasando, digamos, ¿no? Y lo vamos a desarrollar. Siguiente. Entonces, vamos a ver este artículo, le voy a mostrar un par de imágenes, les voy mostrando imágenes de los artículos, ¿cierto? Este es un artículo publicado en el año 2013, ¿cierto? Que habla sobre el shock circulatorio, un artículo publicado en New England Journal, siguiente. Y esta es una gráfica que a mí me gusta particularmente bastante. Fíjense ustedes que si nosotros vemos el panel de arriba, ¿cierto? En donde dice hipotensión arterial, nuevamente hablamos sobre presión arterial. Entonces, si nosotros tenemos una hipertensión arterial y tenemos signos clínicos de hipoperfusión tisular, ¿cierto? Y esos signos de hipoperfusión tisular pueden ser alteración del nivel de conciencia, como lo tenía nuestro paciente el caso clínico, una hipoperfusión en fondo de piel, estaba moteado, ¿cierto? Y finalmente oligúrico o con falla renal franca, digamos, como lo teníamos presente en el caso que les coloqué, ¿cierto? Entonces, eso si está presente, bueno, tenemos que ver qué tipo de shock estamos viendo, digamos, ¿no? Y ahí entonces podremos tener en el contexto del shock circulatorio, ¿cierto? Nosotros podríamos hacer estimaciones de gasto cardíaco, podríamos hacer estimaciones de saturación venosa de oxígeno, como sale en la gráfica, y según ello empezar, ¿cierto?, a orientar nuestro tipo de shock. Y fíjense ustedes que cuando tenemos un gasto cardíaco alto, ¿cierto?, o una saturación venosa alta, entonces probablemente estemos a su mano izquierda. Ustedes fíjense que está en presencia de un shock distributivo. Eso quiere decir, si este enfermo yo lo mirara con un ecocardiograma y viera cómo está la motilidad, ¿cierto?, cardíaca en fondo, veríamos un corazón prácticamente normal, ¿cierto?, con una contractibilidad normal y caída y cámaras, digamos, de tamaño normal, ¿cierto? Si nosotros tenemos un gasto cardíaco bajo, ¿cierto?, una saturación venosa baja, ¿ya? Podríamos echar mano a la presión venosa central, que después les voy a contar cuáles pueden ser, digamos, las consideraciones que debemos tener con respecto a la presión venosa central. Pero ahí ustedes fíjense que si es que la presión venosa central está baja, entonces podemos estar en presencia de un choque hipovolémico, ¿cierto? Si la presión venosa central está alta, en el contexto de un gasto cardíaco bajo, podemos estar hablando de un shock cardiogénico, en donde lo podemos correlacionar con imágenes de ecocardiografía y ver, ¿cierto?, entonces cómo está la contractibilidad de las cavidades izquierda y derecha. Y si el gasto cardíaco en fondo está bajo, la saturación está baja y la presión venosa central está alta, eventualmente podríamos estar en el contexto, ¿cierto?, de un taponamiento cardíaco o un shock obstructivo en general. Y por lo tanto a ellos les muestro los 4 tipos de shock, ¿cierto?, en general, en los cuales vamos a tener que estar acostumbrados a identificar. Si uno mira arriba en B, fíjense ustedes, arriba a la derecha, ustedes pueden ver entonces que el principal, digamos, o el más frecuente de los shocks es el distributivo, es decir, abajo, ¿cierto?, a la izquierda, en un 62% de los casos. El cardiogénico estamos hablando de un 16% y el hipovolémico un 16%, más o menos, que comparte el mismo porcentaje con el shock cardiogénico. Y después tenemos los otros, que son distributivos no sépticos, y ahí podremos estar hablando, ¿cierto?, de intoxicaciones, como por ejemplo con monóxido de carbono, con cianuro, ¿cierto?, intoxicaciones, digamos, farmacológicas como metformina, ¿cierto?, con intento de suicidio. Y tenemos un 2% de los casos, ¿cierto?, que son o corresponden a un shock obstructivo. Si uno mira la última figura en C abajo, ustedes pueden ver entonces la distribución de eso. Fíjense la gran vasodilatación que existe ahí, nos está mostrando la red capilar vénula-arteria, en fondo, en donde está muy dilatado, con un corazón prácticamente normal. En el hipovolémico tenemos entonces también prácticamente un corazón normal, pero con un llenado bajísimo, ¿cierto?, de mi trama vascular, como ustedes pueden ver ahí. En el cardiogénico tenemos falla bomba, en donde tenemos un circuito que está prácticamente estacionario, en donde el lado derecho de retorno venoso, ¿cierto?, el ventrículo derecho está muy grande, ¿cierto?, y probablemente la red venocapilar está con una gran vasoconstricción, tratando de poder mantener la resistencia vascular periférica y con ello mantener presiones arteriales de perfusión adecuada.
Y el obstructivo, ¿cierto? Ahí en la salida del tronco de la pulmonar, ¿cierto? Muestra muy bien, ¿cierto? Cómo se está obstruyendo el flujo y finalmente existe en todo el circuito, ¿cierto? Un aumento de las presiones de llenado. Siguiente. Esta es una fotografía de campo oscuro en fondo. Esta fotografía que uno la ve aquí publicada en New England en el año 2013, el grupo del doctor Glenn Hernández de la Universidad Católica. A mí me tocó la suerte de poder estar y presenciar esto, digamos. Esto es una imagen sublingual de un paciente normal. Fíjense cómo está la red capilar en fondo y un paciente que está en shock séptico, en donde incluso uno podría ver en campo oscuro, abajo en B, en fondo como existe absoluto vasoconstricción y prácticamente desaparición de capilares y perfusión. Y entonces ustedes imagínense que todo el tejido que está dependiente de esos vasos que están perfundiendo, ¿cierto? Están entrando, ¿cierto? A un metabolismo anaeróbico, ¿cierto? Una severa producción de láctico, que lo vamos a conversar más adelante, y que probablemente es lo que le estaba pasando a nuestro paciente en el caso clínico, ¿sí? Siguiente, por favor. Esta publicación que les muestro acá, que a mí personalmente me gustó mucho cuando me estaba formando en medicina interna, habla sobre la patogénesis, ¿cierto? De la vasodilatación en el shock. Y esto me gustaría, ¿cierto?, que le pusieran mucha atención en fondo en estas diapositivas que vienen, porque yo creo que cada cosa que nosotros hacemos en la medicina, especialmente en medicina urgencia y en el acople medicina urgencia, unidad de cuidado intensivo, tiene que tener un fundamento fisiopatológico bastante importante, digamos, para poder tomar adecuadas conductas con nuestros enfermos. Siguiente. Fíjense ustedes que las causas de la vasodilatación en el shock están todas las que les coloco ahí, que salen publicadas en este artículo, es decir, tenemos sepsis, tenemos inadecuada entrega de oxígeno por intoxicación de nitrógeno, monóxido de carbono, ¿cierto? Hipotensión severa y prolongada en el contexto de shock hemorrágico, shock cardiogénico, bypass cardiopulmonar. En el bypass cardiopulmonar, indudablemente, lo que estamos hablando hay un síndrome de bajo débito, ¿cierto? Sobre todo después de una circulación extracorpórea muy prolongada. Estoy hablando más de 100 minutos de circulación extracorpórea, digamos, y clampeo importante también, ¿no? Y shock comprobables, cierto caso de dilatación, como les mencionaba hace un rato, está la intoxicación por metformina, que eso no se tiene que olvidar, ¿cierto? En mi práctica, por lo menos, los 2 o 3 pacientes que he visto intoxicados con metformina han fallecido, ¿cierto? Porque es una acidosis láctica enorme, digamos, con lo que eso implica. Algunas enfermedades mitocondriales, cosas muy raras, intoxicación por cianuro, ¿cierto? Y paro cardíaco, ¿cierto? Con actividad eléctrica sin pulso, que se pasa un poquitito, ¿cierto? De la reanimación. Y indudablemente está la anafilaxis. Quiero darles como dato, ¿cierto? Entre paréntesis, que las causas de paro en asistolía en gente joven son prácticamente 2. Uno, la anafilaxis por una vasodilatación, digamos, severísima y una sístole sin sangre prácticamente. Y la otra es una vasodilatación en el contexto de una sepsis, digamos, un shock séptico mal manejado, ¿cierto? En donde se induce anestesia en fondo y se vasodilata el paciente. Pasa algo muy parecido, digamos, a la anafilaxis. Siguiente. Esta gráfica, fíjense ustedes, de este artículo de New England me parece muy interesante. Ustedes ven en el lado izquierdo en donde están los receptores de angiotensina 2, están los receptores de norepinefrina, ¿cierto? Que lo que hacen básicamente es movilizar calcio desde la reserva del calcio intracelular y también, ¿cierto?, con la apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje, como ustedes los pueden ver ahí, ¿sí? Ya el calcio, a través de una quinasa, lo que hace entonces fosforila, digamos, la miosina y genera, digamos, activación de puente actina-miosina y por lo tanto contracción. Esta es una célula muscular lisa en fondo que va a generar vasoconstricción frente al estímulo, ¿cierto? Lógicamente fosfato en fondo, pero frente al estímulo, ¿cierto?, de angiotensina 2 o norepinefrina, que convengamos en estado de shock en general, ¿cierto? Están con los niveles muy aumentados y también, perdón, atrás. Y también, por qué no decirlo, los de vasopresina, que se los voy a mostrar también en una gráfica interesante. ¿Qué es lo que pasa por otro lado? Porque nosotros, digamos, entre los vasocontraemos y también están los mecanismos vasodilatadores. Fíjense ustedes que el péptido natriurético arterial y también el péptido natriurético cerebral, digamos, o BNP o pro-BNP en fondo, estimulan la producción vía receptores de membrana, ¿cierto? La estimulación de óxido nítrico vía GMP cíclico, ¿cierto? Y este GMP cíclico a través de quinasas desfosforila, ¿cierto?, la unión actina-miosina y por lo tanto relaja los puentes y genera vasodilatación, ¿de acuerdo? Es interesante, ya introdujimos, aquí el concepto del óxido nítrico,
¿cierto? Que debería estar en esta zona acá. Entonces, y esa razón, ¿cierto? Que me parece muy interesante porque cuando estamos en contextos de vasodilatación extrema, acidosis importante, existe un aumento, incremento en la inducción de la óxido nítrico sintetasa endotelial, que genera grandes cantidades de óxido nítrico y que no nos ayuda para nada, ¿cierto? Con la vasoconstricción. Y nuevamente aumento la resistencia vascular periférica para generar en mi fórmula de presión arterial un incremento de esta. Siguiente. Si ustedes entonces colocan acá, aquí empieza a aparecer un elemento bien interesante, ¿cierto? Que es este canal que está aquí a la mano derecha, ese canal que está ahí, ¿cierto? Que son canales de potasio dependientes de ATP, o lo que conocemos ahora como los canales de potasio, ¿cierto? Hiperpolarizantes en fondo, ¿ya? Y que fíjense ustedes lo interesante, que estos canales hiperpolarizantes del potasio son sensibles a caídas de ATP, hipoxia tisular, incremento de hidrogeniones, acidosis y aumento en láctico. O sea, estos elementos que tenemos, ¿cierto?, en el shock séptico o en cualquier tipo de shock pasado, digamos que puede ser el hemorrágico, el cardiogénico. Quiero decirles que en la práctica, digamos, todo shock finalmente termina en un distributivo, termina en una vasodilatación compleja, resistente, independiente del shock que estemos hablando, que puede ser un hemorrágico con un buen corazón, puede ser, digamos, cardiogénico por falla bomba, digamos, el ventrículo izquierdo, en fin, todos van a terminar en esto. Por eso yo siempre insisto a mis becados, en fondo, que, no sé, todo paciente cardiogénico que entra a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos a las 48 horas, un paciente de UCI general, en fondo, porque empiezan a ocurrir todos estos fenómenos, ¿no? Ahora, esto, para mí, digamos, ha sido una de las cosas bastante importantes, interesantes en la práctica. Porque yo, la verdad, cuando miro un paciente y un paciente está con más sede vasoactiva, es decir, están incrementándose los vasoactivos en forma exponencial, lo que me tengo que sentar a pensar es si acaso tengo factores de vasoresistencia, en fondo, que están jugando en contra. Y esos factores de vasoresistencia, entonces les digo, es esto, que esto lo tenemos a la mano en el laboratorio. ¿Cómo está el estado ácido base del paciente? ¿Cómo está la entrega tisular? ¿Cómo está el moteado? ¿Mejoró el moteado o no mejoró el moteado? ¿Se fijan? En fin. Y es por esta razón, o sea, si su paciente está más vasodilatado, probablemente tenga mucha relación, ¿cierto?, con estos canales de ATP dependientes, digamos, de estos fenómenos, ¿ya? Este mismo grupo, ¿cierto?, en esta publicación del año 2001, que no es una publicación muy nueva, esto está bastante antiguo, digamos, en fondo, plantea el uso de sulfonilureas como inhibidores de este canal dependiente de ATP, pero la verdad es que eso nunca lo llegamos a usar en la práctica habitual. Siguiente. Por otro lado, entonces tenemos esta una imagen, fíjense ustedes en el panel A, ¿cierto? Es una imagen de hipófisis de perro, ¿cierto? En donde se hizo una tinción con anticuerpos antivasopresina, por decirlo de alguna manera, de manera que nosotros pudimos ver perfectamente cómo estaban las vesículas llenas de vasopresina en una hipófisis normal, y después se sometió, ¿cierto?, a este nivel de experimentación, ¿cierto?, a una hipotensión sostenida, ¿cierto?, y persistente. Y fíjense ustedes que estas granulaciones acá, ¿cierto?, tienden a desaparecer y eso habla entonces no de la severa depresión de las reservas de vasopresina, ¿cierto?, a nivel de experimentación, que en realidad es lo que ocurre finalmente, ¿cierto?, en todos los estadios de shock. Siguiente. Entonces, para resumir, fíjense ustedes que la sepsis o la hipoxia tisular, ¿cierto?, con acidosis láctica, que es lo que habitualmente nosotros vemos. O sea, yo siempre digo, digamos, a los alumnos y a todo el mundo, o sea, uno no necesita, digamos, ninguna cosa para hacer el diagnóstico de gravedad de un paciente más que una máquina para tomar la presión y un reloj que le cuente las pulsaciones, digamos. El resto, digamos, pueden hacer el diagnóstico en cualquier parte del mundo. Pues la acidosis láctica, indudablemente, en una foto como les puse el moteado con un score model score de 4, ¿cierto? Ese paciente está extremadamente acidótico, es decir, y más encima si tiene una frecuencia respiratoria 32 latidos o sea, 32 respiraciones por minuto con mayor razón, ¿se fijan? Es importante el concepto clínico siempre ante de todo esto que estamos viendo. Entonces, veamos este resumen de lo que hemos estado hablando hasta el momento, de la vasorefractariedad en el shock. Por un lado tenemos la inducción de la óxido nítrico sintetasa endotelial, aumenta los niveles de óxido nítrico, ¿cierto? Aumenta los canales del calcio, ¿cierto? Sale calcio hacia el citoplasma, se reduce y por lo tanto tenemos, ¿cierto?, vasodilatación. Y por otro lado, indudablemente tenemos una defosforilación de la miocina, ¿cierto? Separación de puentes, vasodilatación. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos disminución de ATP, hipoxia tisular, incremento de los hidrogeniones, es decir, acidosis metabólica y aumento en láctico,
indudablemente en el contexto, ¿cierto? Por un metabolismo anaeróbico, ¿cierto? O sea, si ya no le llega azúcar al tejido y tiene que sacar, digamos, energía de una parte. Y eso entonces, ¿cierto? Va en contra efectivamente, ¿cierto? De la musculatura lisa, del músculo liso en fondo, con apertura de los canales de ATP que conversamos recién, disminución del calcio citoplasmático, ¿cierto? Vasodilatación. Y en tercera, digamos, posición tenemos, ¿cierto? Este aumento de la secreción de vasopresina, reserva, digamos, disminuida de las reservas, ¿cierto? O los depósitos de vasopresina, y por lo tanto la disminución de la vasopresina a nivel, digamos, citoplasmático va a generar también vasodilatación. Siguiente. Este otro artículo que les quiero mostrar es un artículo que fue publicado por Yelón, para que no veamos solamente que los mecanismos, ¿cierto?, que tienen que ver con incrementos de láctico, con disminución de ATP, con incremento de hidrogeniones, ¿cierto?, tienen impactos, ¿cierto?, sobre la vasodilatación y sobre el shock propiamente tal, sino este es un trabajo, ¿cierto?, que habla sobre los mecanismos de la enfermedad, y lo voy a tomar como ejemplo en la injuria, ¿cierto?, por reperfusión miocárdica, y lo que quiero mostrarles acá, ¿cierto?, entonces, cuál es la importancia que tiene el estallido de radicales libres en los fenómenos de isquemia y reperfusión. En la siguiente, por favor. Fíjense ustedes arriba, ¿cierto? En la imagen de arriba está el vaso sanguíneo, ¿cierto? Un vaso sanguíneo que está obstruido. Este fenómeno obstructivo es exactamente lo mismo que pasa en cualquier tipo de shock pasado, ¿cierto? Por la reactividad que tiene el endotelio. Fíjense ustedes cómo se empiezan a acumular neutrófilos, ¿cierto? Y estos neutrófilos frente a fenómenos de tipo inflamatorio, ¿cierto? Y a través de quimiotracción, en el fondo, empiezan a incrementarse unas moléculas también, nuevamente fisiología, ¿cierto? El endotelio que se llaman ICAM y BCAM, ¿cierto? Toman estos neutrófilos finalmente. Y fíjense lo que pasa. Se empieza a incrementar frente a hipoxia celular, ¿cierto? La xantina oxidasa endotelial, ¿cierto? Y por otro lado la NADPH oxidasa, que está aquí. ¿Y qué es lo que hacen estas dos moléculas, en fondo, que son afines, extraordinariamente afines por el oxígeno? Cuando yo destapo este tapón, llega el oxígeno, se pegan a esto y genera entonces un estallido radical libre con especies reactivas de oxígeno, efectivamente, que generan dos cosas: daño celular directo sobre la miofibrilla, ¿cierto?, de cualquier órgano. Aquí estoy viendo, ¿cierto?, solamente un miocardiocito, digamos, pero podría ser también, esto es válido, ¿cierto?, con una célula renal, pero cerebral, digamos, hepática, en fin. Se produce entonces un daño directo por estas especies radicales de oxígeno, que uno de los más dañinos, ¿cierto?, el peróxido de nitro, digamos. Existe una sobrecarga importante de calcio que ataca directamente a la fuente metabólica, ¿cierto?, de la célula, que es la mitocondria, generando una cosa que conocemos como el polo mitocondrial. Por lo tanto, yo no tengo fuerza, no tengo energía, disminuye ATP, en fondo, más destrucción celular. Es decir, es un desastre. Y por otro lado, se genera además una importante acidosis intracelular, que fíjense ustedes que es tanto importante, digamos, que la corrección de esta acidosis intracelular, ¿cierto?, se genera esto que se llama el washout de ácido láctico, y esa es la que ustedes están midiendo en sangre del paciente, en fondo. Por lo tanto, el shock y la microcirculación y todo lo que eso implica, en fondo, para poder pensar en qué es lo que le está pasando a nuestro paciente del caso clínico, ¿cierto?, tiene que ver con esto, ¿ya? Siguiente. Ahí ustedes se fijan solamente, si es que uno no reperfundiera, ¿cierto? Lógicamente, por falta de oxígeno se va a producir un tremendo daño celular, ¿cierto? Y un tremendo insulto en el tejido, en este caso un miocardio de ratoncito, en fondo. Si es que uno hace alguna cosa y le destapa la coronaria, en fondo, al paciente o a este ratón de estudio, se produce un daño que está pintado ahí en blanco, en fondo, que es mucho menor, ¿cierto?, porque existió perfusión. Pero que, si fíjense ustedes, yo logro por algún método, ¿cierto?, generar una cardioprotección, ¿cierto?, o un precondicionamiento que se llama no isquémico, el tamaño del infarto disminuye muchísimo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que cómo me va adaptando, ¿cierto?, a la maquinaria metabólica para no generar justamente este estallido de radicales libres, o simplemente bloquear, ¿cierto?, NADPH oxidasa, o sea, NADPH y xantina oxidasa. Y eso, digamos, me tocó la suerte de poder trabajar en dar altas dosis, digamos, de ascarbato o vitamina C, ¿cierto?, que bloquean las pH, por lo tanto el tamaño de infarto después podría eventualmente disminuir. Solamente en modo conclusión, entonces, no tiene que ver esto solamente con
digamos, aspecto circulatorio, sino también tiene que ver con radicales libres, que no se les olvide en fondo, ¿no? Siguiente. Bueno, entremos en algunos de los shocks son los más frecuentes. Dijimos 62% de los shocks son sépticos en fondo. Siguiente. Entonces, quiero mostrarles esto es una cosa muy rápida, solamente cómo nos enfrentamos frente a patógenos que se cargan, ¿cierto? Patógenos virulentos, que pueden ser virus, bacterias, ¿cierto? Son reconocidos a través de células de respuesta tipo, por ejemplo, macrófagos en fondo, que montan una respuesta inflamatoria, como ustedes pueden ir viendo arriba a la derecha, ¿cierto? Se produce la reacción, ¿cierto?, de estas moléculas extrañas, se empieza a producir una amplificación de la respuesta inmunológica con quimiotracción, activación del complemento, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, fenómenos coagulativos, ¿cierto?, por activación, ¿cierto?, de proteasas, ¿cierto?, y otra serie de moléculas, ¿cierto?, que actúan. Y por otro lado, ¿cierto?, como el sistema neuroendocrino, ¿cierto?, a través de lo que veíamos delante, ¿cierto?, el centro vasomotor, en la vasodilatación, va generando en fondo mecanismos compensativos que en algún momento, finalmente, por otros productos, ¿cierto?, de la inflamación van a verse sobrepasados y no simplemente van a compensar. Hay un concepto bien interesante que está en esta zona, ¿cierto?, que son el deterioro, ¿cierto?, de la función del sistema inmunológico. Existe un gran incremento, ¿cierto?, y en fondo amplificación de la respuesta inmunológica, pero después se introduce en esta zona justamente en la que estamos hablando, ¿cierto?, un concepto que se llama la anergia, es decir, deja de funcionar el sistema inmunológico, ¿cierto?, y puede haber un crecimiento bacteriano desmedido, por lo tanto vamos al deterioro franco e eventualmente, ¿cierto?, el fallecimiento de los pacientes. Ahora, esta respuesta, que puede ser una respuesta exagerada, ¿cierto? Lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿cierto? Una hiperinflamación, una respuesta hiperinflamatoria, digamos, en donde generamos un gran impacto, ¿cierto?, sobre la inflamación pulmonar, tiene que ver con características clínicas, con características, perdón, genéticas, con la edad y algunas morbilidades. Está, ¿cierto?, muy demostrado en un par de trabajos bien interesantes sobre las características genéticas que llevan a este fenómeno de reconocimiento viral o bacteriano, ¿cierto?, a generar una enorme respuesta inflamatoria. Siguiente. Este gráfico, fíjense ustedes, tiene por objetivo hacerlos ver si yo tengo hipoperfusión tisular, cuáles son los elementos, ¿cierto?, de reactividad tanto del endotelio, ¿cierto?, como de las células que acompañan el endotelio. Y es por eso entonces que los fenómenos microtrombóticos que se producen a nivel de la circulación tienen que ver con la activación monocito-macrófago, los incrementos del factor tisular arriba, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto?, en este incremento de fenómenos coagulativos, que existe un desbalance, ¿cierto?, entre la fibrinolisis, ¿cierto?, y entre la trombosis, es decir, caen, digamos, los mecanismos fibrinolíticos y predominan los mecanismos fibróticos, se van generando pequeños trombos que atrapan neutrófilos en esta zona, ¿cierto? Y por lo tanto vamos generando microtrombosis generalizada, ¿con qué? Con caída a nivel plaquetaria, con alteraciones de la coagulación, ¿cierto?, secundaria, es decir, empieza a caer, ¿cierto?, los porcentajes de protrombina, ¿cierto?, en fin, y se generan fenómenos microtrombóticos que exacerban aún más, ¿cierto?, la perfusión. Por otro lado, y lo último, ¿cierto?, que la alteración de la barrera, ¿cierto?, endotelial en esta zona de acá, ¿cierto?, que tiene varias moléculas de reconocimientos bacterianos virales, ¿cierto?, también empiezan a disminuir y por lo tanto, ¿cierto?, estos fenómenos de barrera y defensa se pierden y finalmente entonces existe proliferación bacteriana, incremento, digamos, de la sepsis y la vasodilatación, mayor, digamos, disminución del oxígeno tisular y finalmente órganos o falla de órganos. Indudablemente aquí también existe una disfunción, ¿cierto?, mitocondrial que no es menor. Siguiente. Siguiente. El shock cardiogénico, como veíamos, es un 16%. Yo creo que está bajando incluso más ahora por las técnicas de reperfusión temprana y reconocimiento temprano, ¿cierto?, que nos pueden ayudar, ¿cierto? Aquí hay un corazón que le está, ¿cierto?, tirando piedra a todos los factores de riesgo cardiovascular. Siguiente. Siguiente. Y en el shock cardiogénico, sí, la anterior, por favor. En el shock cardiogénico, en fondo, lo que
predomina, en fondo, como definición, como todo tipo de choque en realidad, ¿cierto? Una hipotensión sostenida, ¿cuánto? Hay diferentes formas, pero en general consideramos que bajo 90 milímetros de mercurio, presión sistólica sostenida, ¿cierto? Ya lo consideramos como shock. Tiene que haber evidencia de congestión pulmonar o presiones de llenado elevado al ventrículo izquierdo. Eso es sí, si es que el compromiso es del ventrículo izquierdo, y no necesariamente cuando el infarto es del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho ustedes van a encontrar pulmones limpios y el paciente hipotenso, ¿cierto? Y con todos los signos de shock. Y por supuesto que signo de hipoperfusión, ¿cierto? De órgano blanco. Siguiente. Creo que es importante recordar nuevamente fisiología. Esta es la ley de Frank-Starling, en fondo, que ustedes se fijan que entre más llenado tengo el ventrículo izquierdo, aumenta el gasto, ¿cierto? Hasta que llega a un plató en donde no puedo aumentar más, y eso tiene que ver con el estiramiento de fibras. Siguiente. Fíjense ustedes, esto es lo que les decía con respecto a la tensión activa y pasiva, la distensibilidad, ¿cierto? Entre más me distiendo, ¿cierto? Genero mayor performance del ventrículo izquierdo y por lo tanto mayor volumen expulsivo, ¿cierto? Aquí tenemos el ciclo inicial de longitud, ¿cierto? Hacia abajo, que aumenta el volumen, ¿cierto? Del ventrículo y empieza a inyectar, y finalmente va a inyectar con diferentes grados de tensión activa, de acuerdo en fondo al grado de estiramiento que tenemos. Indudablemente esto llega a un punto en el cual no puedo más y llega al plató del Frank-Starling. A ver, ¿por qué les coloco esto? Les coloco esto porque es interesante saber, cuando estoy volemizando a un paciente, tengo que echar mano, si tengo un corazón sano, es decir, que no, si es que no tengo un amigo de presión séptica o de alguna otra cosa, ¿cierto? Pero si tengo un corazón que, como lo veíamos en el distributivo puro, en fondo, tengo que echarle mano a Frank-Starling porque me va a ayudar al gasto, es decir, si yo le aumento el volumen de fin de diástole a ese paciente con un buen ventrículo izquierdo, en fondo, va a mejorar, ¿cierto?, su gasto y por lo tanto sus presiones arteriales van a aumentar. Aquí hay un concepto bien interesante que lo vamos a redondear un poquito más en las conclusiones del manejo, en fondo, pero no todo es vasoactivo, todo lo contrario, ¿cierto? Yo creo que inicialmente la volemización tiene mucha importancia y esa volemización tiene relación con estas cosas que estamos viendo. Siguiente. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo está el volumen de fin de diástole, volumen de fin de, de sístole, diástole, y finalmente empieza el proceso eyectivo en el ciclo cardíaco, ¿cierto? Aquí tengo un llenado, ¿cierto? Un llenado isovolumétrico, ¿cierto? En uno, después tengo una contracción isovolumétrica hasta que vence, ¿cierto?, la presión diastólica de la aorta y eyecta, ¿cierto? Tenemos tensión activa y tensión pasiva. Esto yo le puedo echar mano, ¿cierto?, considerando Frank-Starling en mi volemización y manejo del paciente. Siguiente. Esto es lo mismo, y fíjense ustedes, si yo le incremento el volumen a mi paciente, como responde con Frank-Starling, aumentando el volumen de llenado, pero también el volumen inyectivo aumenta. Siguiente. Finalmente, fíjense ustedes que esta es lo que conocemos como la espiral del infarto agudo del miocardio, en donde el paciente declaudica el ventrículo izquierdo. Fíjense qué interesante, se produce un fenómeno de respuesta inflamatoria sistémica en donde empiezan a aumentar, ¿cierto?, la óxido nítrico sintetasa endotelial inducible, ¿cierto? Esto genera aumento de los radicales libres, lo que estamos viendo, y eso que va a impactar finalmente, ¿cierto?, en fenómenos proinflamatorios, de disminución de la resistencia vascular sistémica, reducción de las catecolaminas, disminución de la contractilidad miocárdica, hipoperfusión periférica, vamos aquí arriba, ¿cierto? Entonces tenemos una disminución del output cardíaco y el stroke volumen, ¿cierto? Hipotensión, disminución de la perfusión coronaria, ¿cierto? Retención del fluido vasoconstricción. Todo lo demás lleva, ¿cierto?, a un edema pulmonar agudo con las presiones llenado del ventrículo izquierdo aumentada, ¿cierto?, hipoxia celular, ¿cierto?, finalmente isquemia en una progresión de disfunción cardíaca y finalmente muerte. Este esquema fue publicado, ¿cierto?, por el grupo de Hoffman en Circulation en el año 2003 y me parece que es muy interesante para pensar en lo que está pasando en nuestro paciente en shock cardiogénico. Siguiente. Pero el shock cardiogénico, que nosotros podemos tener mucha espectacularidad en el manejo, digamos, invasivo de estos pacientes, fíjense ustedes que estos son nada más que la circulación periférica y el estado de volumen, ¿ya? Y esto es lo que conocemos como los diferentes patrones, ¿cierto?, de shock aplicados en cualquier cosa, pero en el shock cardiogénico se aplica mucho, ¿cierto? Entonces, tenemos los pacientes fríos húmedos, ¿cierto?, que son el típico shock cardiogénico, en donde tenemos una disminución del índice cardíaco, aumento de la resistencia vascular sistémica y aumento de la presión de capilar pulmonar. Por lo tanto, el paciente está con crepito de arriba abajo, en fondo está frío, es un patrón clásico, digamos, cardiogénico de claudicación del ventrículo izquierdo.
Tenemos un paciente que está tibio, ¿cierto? Pero está húmedo, bueno, eso es un shock vasodilatador o vasodilatado en fondo, o un shock mixto, en donde ahí predomina, ¿cierto? Una presión de capilar pulmonar que puede estar un poquitito, está elevada, ¿cierto? Porque es húmedo, ¿cierto? Y finalmente las resistencias vasculares pueden estar, ¿cierto? Normales o pueden estar disminuidas incluso. En un patrón, digamos, frío-seco, el shock, digamos, euvolémico cardíaco, y cuando tenemos un patrón, ¿cierto? Más bien tibio, ¿cierto? Pero seco, tenemos un shock vasodilatador, y esos son habitualmente shock no cardiogénicos, como sale ahí en la figura. Ahora, este esquema, ¿cierto? Este es un esquema muy clínico que uno debería aplicarlo cada vez que se enfrenta a un paciente que estamos sospechando un shock. Siguiente. Voy a terminar en fondo con este último tipo de shock, es decir, he tratado de mostrarles, ¿cierto?, los tres principales por porcentaje, ¿cierto? Este lo comparte con el shock cardiogénico, que es el shock hemorrágico. Siguiente. Las causas que están ahí, como ustedes pueden ver, esta es una publicación de New England más reciente, el año 2018, en fondo ustedes ven causas de hemorragia, en fondo, ahí están los porcentajes, ¿cierto? Fíjense ustedes el aneurisma de la aorta abdominal, la úlcera péptica, ¿cierto? El trauma, comparten 60, 30, ¿cierto? Y un 100% arriba. Estos son los casos reportados en Estados Unidos, ¿cierto? Y los casos a nivel global también de hemorragia, en fondo. Siguiente. Ahora, en la hemorragia surge esta triada que es bastante interesante en conocerla y que finalmente va a decantar en todo lo que hemos estado conversando. Pero una hemorragia persistente va a generar hipotermia. La hipotermia indudablemente genera coagulopatía, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver abajo, ¿cierto? Tenemos una respuesta simpática frente a esto, pero esta respuesta simpática va a generar, ¿cierto?, una compensación, ¿cierto?, inicial, que después no va a poder ser compensada si la hemorragia no para, en fondo. Y finalmente tenemos un ciclo de acidosis, por lo tanto, la traducción, ¿cierto?, del trabajo es como un poco fuerte, digamos, pero es como la triada sangrienta, en fondo, hipotermia, coagulopatía, acidosis, finalmente en la hemorragia es enorme. Y es bien interesante porque uno siempre tiende a pensar que el paciente lo tengo que full volemizar en fondo cuando está con una hemorragia activa, eso es cierto, pero ojo, eso lo podemos discutir un poquito en detalle un rato más, ¿cierto? Sobre el fisiológico, digamos, y el impacto del cloro sobre diferentes tejidos, el endotelio y también el riñón, ¿ya? Siguiente. Solamente fíjense ustedes que cuando estoy hablando de hemorragia, la puedo clasificar del 1 al 4, depende un poco, ¿cierto?, de la pérdida sanguínea. Ahí está la pérdida sanguínea, como ustedes pueden ver, y también la compensación, ¿cierto?, en términos de frecuencia cardíaca, ¿cierto?, de términos de presión arteriales. Fíjense ustedes que en grado 1 o 2, ¿cierto?, estoy taquicárdico, pero estoy compensando, ¿cierto?, y en 3 y 4 efectivamente ya no tengo nada, ¿cierto?, tengo un paciente confuso, anóxico, en fin. Es decir, un paciente que está prácticamente agónico en 3 y 4, ¿cierto?, pasado por los mecanismos fisiopatológicos que hemos descrito. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes en general? Bueno, el manejo del shock depende, lógicamente, de qué tipo de shock se trate, digamos, ¿sí? Es decir, si tengo un shock cardiogénico o se le tapó el tronco a la coronaria izquierda, el manejo inicial va a ser tratar de reperfundirlo y el resto de las cosas las tendremos que ver después en la unidad de cuidado intensivo. Pero, siguiente. Pero veamos los pilares. Los pilares son, primero, son medidas de salvataje, indudablemente, ¿cierto? Así lo describimos, ¿cierto?, en este artículo también de New England, donde tenemos que obtener, ¿cierto?, algunas metas iniciales, que son presiones mínimas, ¿cierto?, establecidas para perfusión de órganos. Es decir, tenemos que tratar de alcanzar medias de 65 y 70 milímetros de mercurio, ¿cierto?, para poder perfundir. ¿Ya? O sea, medidas que le puedan salvar, ¿cierto?, la vida al paciente. Después vamos a optimizar, es decir, vamos a, ¿cierto?, a generar una entrega adecuada de oxígeno, ¿cierto? Acuérdense que tenemos hipoperfusión tisular, tenemos que optimizar para ello el gasto cardíaco, tenemos que hacer mediciones de láctico, tenemos que hacer mediciones de saturación venosa de oxígeno. Pero si uno está, como le digo a mi alumno, en putre, digamos, y no tiene nada de esto, ¿cierto? Igual clínicamente me voy a dar cuenta como mi paciente, o sea, mejoró el estado de conciencia, mejoró el moteado, o sea, pasamos un motility score de 5, ¿cierto? Pasamos un motility score de 2, en fondo se entibiaron las rodillas, empezó con débito urinario, bajó la frecuencia cardíaca, ¿se fijan? El manejo del shock, lo primero, ¿cierto?, es clínico como todo, ¿cierto?, en lo que hacemos nosotros, en lo que nos dedicamos. Después viene lo otro, ¿ya? Cuando tenemos estabilizado a nuestro paciente, ¿cierto?, tenemos que darle soporte a órganos, si es que es
fundamentales, es decir, si evolucionó con falla renal, si evolucionó con falla respiratoria, ¿cierto? En fin, tenemos que minimizar las complicaciones y finalmente viene una etapa de decalaje cuando ya el paciente va saliendo, en donde tenemos un winning de droga vasoactiva, ¿cierto? Y debemos optimizar, ¿cierto?, nuestro balance hídrico. Esto es como en general como uno podría más o menos enfrentarlo, ¿cierto? Siguiente. Ya. Esto es lo que hacemos habitualmente. O sea, yo creo que a nadie se le ocurriría meterle, digamos, vasoactivo a un paciente cuando llega hipotenso antes de volemizarlo, porque como le traté de mostrar a lo largo de la presentación, existen severas alteraciones de la microcirculación, severas alteraciones en la permeabilidad vascular, en fondo, y también estos enfermos indudablemente llegan deshidratados muchas veces, como era en nuestro caso. Es un paciente que llega con 5 o 6 días de evolución de un cuadro séptico que evoluciona en flegmón cervical, en fondo, que llega taquicárdico, hipotenso, ¿cierto? Diaforético, en fin, y obnubilado, o sea, un paciente probablemente está hipovolémico. Entonces, cuando uno revisa la volemización de las guías de la campaña sobre la sepsis, de algún estudio del critical care, ¿cierto? En cuánto tiempo y cómo volemizar. Y aquí surgen un par de trabajos, me gustaría compartir con ustedes, que el primer trabajo no se lo coloqué porque este es el más reciente, pero los trabajos clásicos, trabajos de Rivers, en donde él hacía protocolos de manejo en fondo de hacer una volemización reglada por meta, más otra serie de fenómenos, ¿cierto? Lo llevó al éxito y disminuyó la mortalidad del shock, ¿cierto?, de un 60 a un 35% aproximadamente. El problema es que Rivers después, cuando declaraba en su trabajo, ¿cierto?, a las 72 horas todos los pacientes estaban edematosos, en edema pulmonar, ventilados, ¿cierto?, y la mortalidad al tercer, cuarto día empezó a aumentar. Este trabajo se trató de replicar en este grupo australiano, ¿cierto? Este es el ARIS, en fondo, que son el tratamiento temprano guiado por meta. Y fíjense ustedes, yo les puse aquí abajo, ¿cierto? Esta curva de Kaplan-Meier, ¿cierto? Que lo que habla sobre la probabilidad de sobrevivir, ¿cierto?, en los días de randomización del estudio. Y ustedes se fijan que las metas tempranas, ¿cierto?, por objetivos, versus a un cuidado usual, ¿cierto? Un cuidado que no voy persiguiendo metas. O sea, yo trato, ¿cuáles son mis metas? Siempre van a haber metas, digamos, pero no soy tan riguroso en buscar hematocrito, en buscar saturación venosa continua, en fin, no hubieron diferencia. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Quiere decir, primero, lo que siempre, digamos, enseño, que las reglas por metas, primero deben ser clínicas, como les he estado diciendo. Segundo, podemos apoyarnos en el laboratorio. Y el laboratorio lo que importa y lo que impacta, ¿cierto?, muchas veces es el láctico, pero fíjense que estos dos conceptos, moteado y láctico, fueron brillantemente puestos en un trabajo del doctor Hernández que fue publicado en el JAMA en el año 2019, y se lo voy a mostrar, en donde tampoco hay diferencia significativa entre tener una buena medición del láctico y el moteado. O sea, si el moteado desaparece, probablemente lo está haciendo muy bien. Hay otras cosas que son interesantes, como por ejemplo este concepto que les puse ahí que se llama DPP, ¿cierto? Que se llama el delta PP, que es un concepto diferencial de pulso, que si es que uno tiene un paciente avanzado, ¿cierto?, en la reanimación del shock ventilado y sedado, en fondo, lo único que va a buscar, ¿cierto?, en un paciente que está tranquilo bajo pseudoanalgesia es la variabilidad de pulso. Por lo tanto, si les toca estar en una unidad de emergencia, sean clínicos. Si les toca estar al otro lado, ¿cierto?, en una unidad, por eso les dije al principio que tiene que haber una unidad de urgencia o emergencia con una unidad de cuidado intensivo, sean un poquito rigurosos en planificar sus volemizaciones. Delta PP le ayuda. Uno podría decir, pero doctor, mire, la yugular, ¿cierto?, que el paciente no se le marca la yugular nada, podría ser, sí podría ser, digamos, un marcador clínico, que también lo podríamos traducir con una PDC, como les mostraba en una gráfica anteriormente. Pero eso es muy variable y es muy cuestionable, digamos, ¿ah? Y eso tiene que ver con la instalación del dispositivo invasivo, ¿cierto? Si quedó bien puesto, en fin, un montón de variables. Ahora, ¿con qué vamos a volemizar? Bueno, lo que nos dicen, digamos, la guía y todo lo que nosotros revisamos, dice, bueno, métale cristaloide. Estoy de acuerdo, podemos usar solución salina. ¿Cuánto nos dicen? 30 ml, ¿cierto?, por kilo, perdón, me equivoqué ahí, durante las primeras 3 horas. Yo lo que les digo es que uno tiene que volemizar al paciente hasta conseguir sus metas, ¿ah? Si tiene que volemizar más al paciente inicialmente para poder tratar de estabilizarlo, tiene que hacerlo, digamos. O sea, regirse a los 30 ml por kilo, digamos, en las primeras 3 horas, la verdad es que eso puede ser un poquito discutible. Ahora,
Si ustedes se fijan en nuestro caso clínico, pasaron hartas horas, desde las 10 hasta las 4 de la tarde, más o menos, en donde el paciente le pasaron 1,5 litros de suero fisiológico, y ustedes entenderán, ¿cierto?, que eso no está ni, digamos, ni muy cercano, ¿cierto?, a lo que estamos discutiendo con respecto a esto. Ahora, las consideraciones con respecto a los cristaloides, a mi manera de ver, son: uno, hipernatremia que en realidad en un paciente que está permeable, en fondo, en sus capilares, finalmente van a terminar con un exceso de sodio en el tejido tisular y con una hipernatremia, pero además le van a meter un exceso de cloro. Y el cloro es tóxico, digamos, tóxico para el endotelio y también, digamos, para la microcirculación renal, y por lo tanto pueden incrementar una falla renal si es que tuvieron un riñón hipoperfundido por mucho tiempo. Por lo tanto, cristaloides me parece una buena alternativa. Ahí les puse, digamos, la regla de la volemización con cristaloides, pero también las soluciones balanceadas, que podría, lo más balanceado que tenemos disponible, el ring, el lactato. Y tal vez, ¿cierto?, albúmina podría ser una alternativa bastante aceptable, en fondo, para mejorar un poco el refilling de los pacientes del celular, ¿cierto?, hacia, del intersticio, perdón, hacia los vasos, en fondo. Una cosa interesante, digamos, es que fíjense ustedes que cuando se produce un proceso inflamatorio, sea cual sea, digamos, la acción que tienen elementos, digamos, de tipo factor de necrosis tumoral, kappa beta, interleuquina 6, interleuquina 8, sobre el hepatocito, es que generan una inhibición inmediata, ¿cierto?, de proteínas estructurales como la albúmina, ¿cierto?, privilegiando proteínas de fase aguda como la PCR, por ejemplo, la proteína C reactiva. Y por lo tanto, la caída en la albúmina, ¿cierto?, en el plasma, le genera una disminución de la presión oncótica, y si es que uno lo piensa así, y volviendo a las clases de fisiología, la presión oncótica es muy importante para mantener, ¿cierto?, el líquido dentro del vaso y no fuera, que es lo que pasa con estos pacientes la mayoría de las veces. Siguiente. Este es el trabajo que les comentaba el doctor Hernández, que fue publicado en el JAMA en el año 2019, en donde él midió, ¿cierto?, los efectos de la resucitación o la estrategia de resucitación por target de, ¿cierto?, perfusión periférica, y la comparó con el láctico. Fíjense ustedes que, porque uno muchas veces decía, no, que necesito un láctico, necesito cómo va el láctico, en fondo. Entonces, si ustedes se fijan en la figura de Kaplan-Meier allá arriba, ¿cierto?, en fondo, la diferencia no es significativa, tiene una P de 0,6, digamos, o sea, no existe prácticamente ninguna diferencia si yo me guío por perfusión periférica, por Motil, en fin, lo que hemos estado hablando todo el rato, ¿cierto?, o láctico. Así que esto es un dato bastante interesante en este estudio que se llama Andrómeda, publicado por el doctor Hernández, del grupo de la Católica, un grupo multicéntrico que participaron en varios países: Argentina, Brasil, creo que Colombia también. Y en el gráfico de abajo, fíjense ustedes que cuando compararon los grupos en términos de software score, la verdad que eran bastante parejos, es decir, no es que un grupo, digamos, estuviera más grave que el otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseña este trabajo? Nos enseña que nuevamente la clínica en el shock es muy importante, y mis metas o targets de reanimación son muy importantes. Siguiente. Ahora, esto que les pongo aquí, terapia en el shock cardiogénico, solamente, y con esto estamos terminando, para introducirlo en fondo en lo que significa cómo yo voy a enfrentar, ¿cierto? Dijimos que los elementos importantes para poder mantener una presión estable son gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica, ¿sí? Y en gasto cardíaco tenemos volumen expulsivo y tenemos frecuencia cardíaca, ¿cierto? Si el volumen expulsivo va a depender entonces de precarga, poscarga, inotropismo, en fin, ¿cierto? Y eso lo podemos medir con presión de capilar, resistencia vascular sistémica, eso es una medición un poco más fina. Y también por el otro lado, el inotropismo, ¿cierto? Tenemos que medirlo para saber cuánto está el índice del gasto cardíaco, ¿cierto? Ahí estamos midiendo volumen expulsivo. Y por otro lado, la frecuencia cardíaca, tenemos que definir si la frecuencia cardíaca es una taquicardia sinusal, es decir, dependiente del ritmo sinusal, ya, para poder ver cómo yo voy a soportar a mi paciente. Y aquí al lado izquierdo, entonces, ustedes empiezan a aparecer los inótropos, los vasopresores y los vasodilatadores, incluso, fíjense qué interesante. De los inótropos que les coloco ahí, dopamina, yo creo que dopamina no dejen para nada, digamos, ya no usamos dopamina prácticamente. Estamos, digamos, los usos más frecuentes: dobutamina, milrinona, levosimendan, ¿cierto?, que son diferentes inodilatadores, o sea, aumentan la contractilidad miocárdica, y también un poquito impactan sobre la vasodilatan el territorio de la pulmonar. Los vasopresores, que tienen ahí adrenalina, norepinefrina y vasopresina, atendiendo, ¿cierto?, a los déficits de vasopresina, ¿sí? Y los vasodilatadores que les coloco como nitroprusiato y nitroglicerina. Siguiente.
Esto es un esquema de manejo dinámico, ¿cierto? O hemodinámico del shock. Esto no solamente aplica al shock cardiogénico, ahí les coloco shock cardiogénico, pero puede ser, digamos, cualquier tipo de shock. Fíjense ustedes que entonces si yo tengo, digamos, una presión arterial sistólica mayor o igual a 100, eventualmente, y tengo falla de bomba, o no, ¿cierto? Si tengo falla de bomba podría ser algunos inmunodilatadores que están ahí en amarillo, como butamina, milrinona, levosimendan, digamos, ¿ya? Si no tengo falla de bomba y tengo un buen índice cardíaco y un gasto cardíaco, la volemización siempre los va a ayudar, ¿ya? También nos podría eventualmente ayudar algunos vasodilatadores, eso estaba bien descrito, sin embargo, la verdad es que es muy cuestionado, ¿cierto? Imagínense ustedes estar con un paciente que está muy inestable y meterle vasodilatadores como dispararse en los pies, digamos, así que, pero hay algunas situaciones en donde lo usamos y por eso se los coloco, ¿no? Cuando las presiones arteriales sistólicas, fíjese, caen entre 85 y 100, digamos, tenemos algunos presores, aquí colocamos, ¿cierto? Dopamina, adrenalina, la verdad es que yo juntaría este grupo, digamos, este setting de enfermo en donde cae la presión arterial sistólica, ¿cierto? Y solamente lo abordaría con norepinefrina, que tiene una muy buena acción alfa, tiene una menor acción beta 1, ¿cierto? Y por lo tanto me podría ayudar a mejorar la resistencia vascular sistémica. Ahora, ¿cuál es el abordaje de esto, cierto? Si yo empiezo a incrementar mis valores de norepinefrina, llegando hasta 0,3 gramos kilo minuto, indudablemente tengo que pensar en un segundo vasopresor. Ese segundo vasopresor va a depender mucho, ¿cierto?, de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente en el momento, y probablemente si está taquicárdico, mi opción sería usar vasopresina y no adrenalina, porque lo voy a taquicardizar más. Pero cuando uno llega a un punto, digamos, donde está con mucho requerimiento de droga vasoactiva, yo lo que les aconsejo, en fondo, o lo que lo llamo a pensar, en fondo, es primero tener una monitorización más fina del paciente para saber exactamente lo que está pasando. Y eso significa algún monitoreo que les voy a mostrar más adelante. Siguiente. Fíjense ustedes que este es un monitor, así se ve un monitor de cuidado intensivo. Al lado derecho, yo creo que es algo que es muy importante. Ustedes fíjense que están ahí midiendo el residuo de orina del paciente, cuánto está orinando, y eso está hablando, digamos, de perfusión renal y por lo tanto estado volemia. Es una orina, digamos, que no se ve muy concentrada. Realmente vemos orina extremadamente concentrada, le hacemos una diferencial de pulso y está con 20, entonces lo que le pasa al paciente es que le falta volumen y nada más, ¿se fijan? Pero fíjense ustedes al lado izquierdo del monitor, eso es lo que nosotros vemos cuando estamos con una monitorización de tipo catéter de arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, fijan, ahí está la presión arterial invasiva, el paciente está con 120/70, está con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 28, con un capilar de 21, ¿cierto? Y está con una presión venosa central de 9. O sea, es un paciente que se ve bastante estable, digamos, ¿eh? Por lo menos en esa monitorización. Esto es una forma de monitorizar más fino a los pacientes. Siguiente. Y esta es la otra forma, digamos, un poco más pro que estamos viendo, ¿cierto? Que probablemente ustedes que salieron o van a salir, ¿cierto? Van a ver que el PAICO, que da muchos más valores y fíjense ustedes que da este concepto abajo que es el ELWI, ¿cierto? Que habla sobre, ¿cierto? El agua extrapulmonar, el YEDI, que habla sobre las presiones de llenado del sistema cardiovascular, en fin. Y es el PSSI, digamos, que habla sobre un poco de índice llenado y stroke volumen, ¿cierto? O sea, performance del ventrículo izquierdo, en fin, ¿ya? Entonces, para terminar, si uno mira el caso clínico que les mostré al principio, puede pensar en varias cosas, creo que después de esta conversación que hemos tenido. Primero, podemos concluir que el paciente se subreanimó, o sea, no se reanimó prácticamente como se debía, no se siguieron metas clínicas, en donde un paciente está con un aspecto, digamos, de medio interno extremadamente malo, y por lo tanto, cuando este paciente llega a pabellón, llega en muy malas condiciones, y como le dije yo, en la inducción anestésica, digamos, pierde la adrenergia en fondo endógena, se vasodilata y hace un sístole sin sangre y hace un paro en asistolía con digamos, desenlace fatal. Por lo tanto, el manejo del shock, cualquiera que sea, lo primero y más importante a mi juicio es el aspecto clínico. Segundo, digamos, es pensar en la fisiopatología, pensar en la vasodilatación, pensar que si mi paciente no me responde a volumen, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué momento le voy a poner droga vasoactiva? ¿Qué tipo de droga vasoactiva? En fin, etcétera. Y por supuesto, ¿cierto? El manejo del shock propiamente tal, es decir, un hemorrágico, un séptico y todo lo demás, es lo que va a marcar digamos, el pronóstico del paciente. ¿Mm?
Eso es. Bueno, perdona, y esto último, solamente cortito, es para decirle que hay otras formas de soporte cuando ya nada nos sirve y cuando estamos escalando las murallas, digamos, en la unidad de cuidado intensivo. Les voy a mostrar los dos que usamos más, que está en A, ¿cierto? El balón de contrapulsación intraórtico, que nos ayuda, ¿cierto?, muchísimo en el cardiogénico. Y lo más pro que tenemos, ¿cierto?, es que es el ECMO, es decir, la oxigenación con membrana extracorpórea, que puede ser un ECMO venovenoso, ¿cierto?, en donde me permite oxigenar, ¿cierto?, a mi paciente cuando tenemos falla respiratoria catastrófica, o un veno arterial cuando no tengo expulsivo, ¿cierto?, el ventrículo izquierdo, hasta soportar, ¿cierto?, ese paciente mientras solucionamos lo que le puede haber pasado. Eso es, ahora sí. Agradecemos la presentación del doctor Gárate y ahora vamos a dar el espacio, doctor Gárate, para que nuestros estudiantes puedan hacer algunas preguntas. Si aquí el estudiante prefiere hacer la viva voz, está invitado para hacerlo. También tenemos abierto el chat por si algún estudiante quisiera hacer la pregunta a través de esta vía, ¿ya? Y aquí nos está llegando ya, doctor Gárate, nuestra primera pregunta. El estudiante Nicolás Gallardo dice, espero, doctor, esté usted muy bien. Quería consultarle si la volemización se podría realizar con coloides o siempre será con la línea de los cristaloides, doctor. Bueno, es una buena pregunta. Eso lo hemos discutido durante, yo le diría, no sé, 12 años, 13, 14, puede ser más años. ¿Por qué se han dejado de usar los coloides? Se empezaron a dejar de usar porque se demostró que a nivel hepático, ¿cierto?, incrementan, ¿cierto?, la deficiencia, ¿cierto?, de protrombina y por lo tanto, ¿cierto?, predisponían, ¿cierto?, a fenómeno hemorragíparo después de pasado cierta cantidad de volumen, ¿ya? ¿Y cuánto era ese volumen? Más de 3.000, digamos. O sea, más de 3.000 se demostró en algunos trabajos publicados en Critical Care que empezaron a aumentar los fenómenos hemorragíparos y por lo tanto los dejamos de usar. Ahora, son buenos expansores de volumen. Si la persona que me preguntó me dijera, doctor, ¿puedo pasarle, digamos, no sé, Hemacel o lo que quiera, digamos? Yo le diría que sí. Yo diría que sí, para poder tratar de salvar una situación bien puntual. Pero una volemización reglada permanente con coloides, perdón, no está indicada por los fenómenos que le dije. Agradecemos la respuesta, doctor, y estamos atentos a ver si hay más preguntas dentro del auditorio. Pame, yo quería hacer una pregunta, agradezco al doctor Gárate, la verdad es que tremenda la presentación, yo creo que hay mucho que pensar ahí, en realidad mucho que analizar, así que se lo agradezco muchísimo. Yo quería preguntarle en realidad en relación, cuando hablaba de la importancia de valorar los signos clínicos del paciente, que finalmente en realidad la enfermera justamente es quien está como todo el tiempo presente y observando en realidad de repente esos signos clínicos. Cuando hablaba en relación digamos, a cuán moteado está el paciente, ¿cuánto una vez que inicia, digamos, la volemización, cuánto tiempo se demora en mejorar el moteado? ¿Eso es rápido? ¿Pueden pasar efectivamente horas o es muchísimo más tiempo que eso? No, rápido. O sea, el tiempo aproximado de una buena reanimación inicial, Mireia, en relación a tu pregunta, 1 hora. 1 hora. O sea, es decir, uno empieza a volemizar tu paciente y en 1 hora o menos, digamos, debería empezar a mejorar la perfusión, digamos, la perfusión, digamos, dérmica, en fondo, el moteado. ¿Ah? Que eso también lo puedes correlacionar con el lecho unguial, en fin, y todo lo demás, ¿cierto? Pero yo debería encontrar metas próximas en 1 hora. Eso es lo que uno debería, o sea, es una urgencia. Yo creo que siempre el shock, ¿cierto? Cuando llegamos moteados tipo 4, 5, digamos, eso es una urgencia médica. Es decir, como cuando nosotros llega una penetrante cardíaca, lo meten a pabellón, pusieron al paciente, aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, yo parto mi manejo, digamos, de reanimación y debería encontrar resultados en 1 hora y reevaluar. Independiente que en 3 horas podamos meterle 30 ml por kilo, qué sé yo, todo nomás,
Yo creo que el tiempo prudente es 1 hora. Doctor Gárate, acá tenemos otra pregunta que dice así, en la fase compensada del shock, ¿qué signos clínicos podemos tener si nos encontramos con presión arterial dentro de rangos? Sí, bueno, eso también es una buena pregunta. La fase compensada del shock, la verdad es que es una gran simuladora, a mi manera de ver, porque uno encuentra un paciente que está más o menos estable, en fondo, pero la verdad es que la catástrofe, en fondo, que tiene a nivel de la microcirculación es enorme. Por lo tanto, signos, ¿cierto? La verdad que yo creo que uno de los signos sensibles es la caída en débito urinario, ¿ya? Es una cuestión, o sea, si lo estoy monitorizando a mi paciente, la caída en débito urinario ya deberían hacer, porque el riñón se aprieta muchísimo, muchísimo, digamos, con la hipoperfusión, independiente que el shock esté compensado, porque compensado el shock significa tengo un paciente vasodilatado, pero que estoy compensando mi hemodinamia a expensas de frecuencia cardíaca. O sea, deberíamos tener un paciente que está orinando menos, extremadamente taquicárdico, pero a lo mejor con una presión dentro de rango, ¿no? Y con una piel tal vez, ¿cierto?, tibia, porque estoy vasodilatado, ¿de acuerdo? Y esa disminución de la resistencia vascular sistémica es lo que está compensando por frecuencia cardíaca para mantener una presión dentro de rango. Por lo tanto, frecuencia cardíaca, débito urinario, ¿cierto? A lo mejor podrían ser cosas sensibles en el shock compensado. Muchas gracias, doctor Gárate, por sus preguntas. Estamos a la espera a ver si hay más preguntas por parte de los estudiantes. Sí, yo tengo otra pregunta, Pame, que el doctor ahí, ¿no es cierto?, nos mostraba digamos, que me pareció muy, muy interesante, donde hablaba efectivamente de que el lactato no siempre, ¿cierto?, estaba tan elevado, es decir, como que iban avanzando junto con esos signos clínicos que uno ve. Entonces, mi pregunta es, ¿cada cuánto se tiene que tomar el lactato en los pacientes en el shock? En la fase precoz, cuando recién llegan, ahí hay que tomarlo enseguida, y después cada cuánto es el control, más o menos. Bueno, el trabajo de Andrómeda lo que hacían era control el tiempo cero, es decir, cuando recibían el paciente, y a las 6 horas, 12 horas, ¿cierto?, iban haciendo mediciones de lactato y después lo seguían a las 24. Es decir, uno sigue el lactato entre 6 y 12 horas. Pero lo más importante es cuál es la evolución del lactato, ¿ya? Es decir, yo parto con un lactato, por ejemplo, 80. Implemento medidas de volemización, medidas de soporte vasoactivo, mejorar bomba, en fondo, y todo lo demás, y me encuentro que el lactato, digamos, a las 6 horas, ¿cierto?, está en 30, vamos muy bien. La mortalidad está disminuida y hay trabajos activos sobre el correlato entre láctico, ¿cierto?, y la mortalidad. O sea, un láctico sobre 80 al ingreso, los pacientes tienen mortalidad per 60%. No. Pero si no ocurre eso, digamos, es decir, el paciente sigue aumentando su láctico, digamos, tú le puedes hacer un control incluso a las 3 horas para saber cómo lo estás haciendo. Lo volemizaste, lo apoyaste y todo lo demás, le cayó el láctico, a las 3 horas ves. Si el láctico sigue subiendo, seguimos reanimando. Es decir, busco metas de láctico, y esa es la gracia del trabajo de Andrómeda, en fondo, que correlacionó la clínica con el láctico, pero realmente el láctico puede ser que no esté disponible en todas partes, ¿te fijas? Pero si después de la primera hora mejoraste tu motil score, el paciente mejoró de conciencia, ese correlato que tú tienes con, ¿cierto?, el láctico, según lo que me demostró, ¿cierto?, y la mortalidad de 28 días es bastante certero, por lo tanto, podría ser. Pero para la respuesta o sea, la pregunta formal, mediciones entre 6 y 12 horas. Eso es. Tiempo cero, 6 y 12 horas. Doctor, ¿y algún consejo que les dé a los estudiantes, a los egresados, en relación al manejo de la urgencia, así como qué cosas no debemos jamás dejar de mirar, por ejemplo, o alertar al médico que está con nosotros en la urgencia? A ver, primero, yo creo que lo más importante de todo esto, y lo digo en todas partes, digamos, es trabajar en equipo. Todos tenemos visiones distintas del paciente en el mismo tiempo. Por lo tanto, eso es lo más importante. Nadie tiene la razón absoluta, sobre todo los pacientes graves. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, tienen que ser clínicos. Yo les dije al principio de la charla que uno con un esfingomanómetro, digamos, y un reloj puede hacer mucho diagnóstico y diagnóstico de gravedad. De manera que mi paciente
tengo que estar al lado del paciente, tengo que estar atento, digamos, a cómo va mi reanimación. Es decir, si un doctor me dice en un shock séptico grave, como el ejemplo que les puse al principio, pásale 1000 de suero fisiológico y nunca más dijo nada, eso es un error, digamos. Ya conversamos en esta clase, es cierto que la valorización tiene que ser por metas, tiene que ser por metas clínicas, por metas de laboratorio. Todo paciente crítico en el servicio de urgencia, creo que el servicio de urgencia, me tocó la suerte de trabajar muchos años en el servicio de urgencia. El servicio de urgencia es la puerta de entrada y es donde los pacientes, ¿cierto?, se juegan el porcentaje de sobrevida en las patologías. Por lo tanto, es el lugar más importante donde nosotros podemos ayudar a nuestro paciente. En la situación controlada de la unidad de cuidados intensivos va a depender mucho de cómo nos reanimamos a nuestro paciente. Por lo tanto, mi consejo es, sean clínicos, muy clínicos, trabajen en equipo, digamos, sean críticos frente al paciente crítico, como les digo a mis becados, y la verdad es que lo otro, nunca dejen de ser entusiastas, digamos, en las diferentes cosas que van saliendo, porque de repente uno aprende algo, digamos, y lo sigue haciendo, y la verdad es que la cosa no es así, ¿ya? Pero sean muy clínicos, ese es el consejo que yo les daría, y trabajar en equipo. Muchas gracias. Doctor Gárate, mire, siendo las 15:32, yo quiero decirle que ha mantenido expectante a un grupo importante de estudiantes. Yo la verdad que no había tenido la oportunidad de ver lo que estoy viendo. Partimos con un total de 173 en esta plataforma virtual y se han ido algunos poquitos, pero mantenemos 150, lo que es bastante bueno, doctor. Contarle que los estudiantes quieren decirle, ¿cierto?, que ha sido excelente la presentación, que realmente ha sido de muy buen nivel y que realmente deja un impacto importante para ellos, que el grueso acá de lo que estamos viendo son estudiantes que están en cuarto año y que se inician su asignatura de urgencia. Por lo tanto, esta mirada, esta recomendación que usted les hace en este momento es significativa para su desarrollo como estudiante y en un futuro, porque no les falta tanto, en un futuro como profesional. Los estudiantes dicen muchas gracias, quedó muy clara la presentación y ayudó, por supuesto, a actualizar los conocimientos en respecto a esta temática, que muy bien lo dijo Mireia en algún momento. Mireia dijo, Pamela, es importante, el shock es tan tremendamente significativo, siempre como que queda para el final de la asignatura. Entonces, esta era una oportunidad para darle verdaderamente el puesto que se merece a esta patología, conocerla en lo profundo y probablemente después cerrar con el rol que le compete al enfermero y a la enfermera en esta área que es tremendamente exigente. Así que, doctor, infinitas gracias en nombre de la Universidad Central, del cuerpo docente, de los estudiantes, agradecer el tiempo que hoy día es oro y la dedicación con la cual se ha presentado para esta charla magistral. Por supuesto que vamos a hacer todo el esfuerzo, ¿cierto?, para poder conseguir, poderle certificar esta actividad, ¿ya? Y decirle que muchísimas gracias. Yo la verdad que creo que en un tiempo tan difícil que vivimos a nivel país, concentrar 150 estudiantes en una plataforma virtual, doctor, es realmente meritorio, ¿ya? Muchas gracias, dicen por aquí, por la presentación, excelente presentación, y realmente enriquece los conocimientos. Muchísimas gracias, doctor, en nombre de todos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, abierto a lo que necesiten, pues. ¿Ah? Muchas gracias, ya, muchas gracias. Llegamos en algún momento a los 196 participantes, así que estamos más que agradecidos, doctor. Ah, no, gracias por las palabras. ¿Ah? ¿Ya? Ya. Que esté muy Chao. bien, doctor Gárate, y que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno. Bueno, nos siguen llegando, Mirellita, algunas palabras de agradecimiento. Yo quiero agradecerle a ustedes, chiquillos, por el tiempo que se han dedicado. Ya llevamos más de una hora en la plataforma. Y recordarles a los estudiantes de cuarto año que continuamos en clases ahora.
y un cuarto para las 4 entramos, ¿cierto?, a la clase de categorización para la sección correspondiente. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Recuerden la encuesta. Chao, profe. Recuerden la encuesta, no se les vaya a olvidar que para nosotros es importante. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, Gracias. chao, que estén bien. Sí,